Hoy vamos a desvelar una de las figuras más fascinantes de la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret, también conocido como Joshua ben Yosef, Jesús hijo de José. Pero no lo haremos desde el prisma religioso. Nuestro enfoque será el del Jesús histórico, un hombre de carne y hueso, separado de su imagen divina y de la vasta red de creencias desarrollada a lo largo de los siglos. ¿Puede la ciencia y la historia demostrar su existencia? Spoiler, sí, puede, y lo haremos en los próximos 8 minutos. Vamos a empezar por lo básico. Jesús nació en un período de grandes cambios políticos y culturales. Vino al mundo durante el gobierno de Octavio Augusto, que reinó entre el 27 a.C. y el 14 d.C. Su muerte tuvo lugar bajo el dominio de Tiberio, quien gobernó entre el 14 y el 37 d.C. Pero cuando hablamos de un hombre que vivió hace más de 2000 años, surge la pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que fue real? La respuesta nos lleva a dos fuentes principales: los testimonios escritos y la arqueología. Sobre todo, hay menciones de Jesús en los textos de autores no cristianos de la antigüedad, que ofrecen pruebas independientes de su existencia. Entre ellos sobresalen dos nombres, Tácito y Flavio Josefo. Empecemos con Tácito, un historiador romano conocido por su meticulosa crítica de la sociedad de su tiempo. Décadas después de la muerte de Jesús, cuando el cristianismo empezaba a emerger, Tácito escribió sobre el famoso incendio de Roma durante el mandato de Nerón. En sus Anales menciona a los cristianos. El nombre proviene de Cristo, quien bajo Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. El comentario de Tácito es crucial porque identifica a Jesús como una figura histórica y ubica su ejecución en un período verificable. Ahora pasemos a Flavio Josefo, un judío de familia noble que vivió en una época de tensiones políticas y religiosas. Su texto en Antigüedades de los Judíos hace referencia a Jesús en el famoso Testimonio Flaviano. Aunque sabemos que fue modificado por copistas cristianos, el núcleo genuino parece afirmar que Jesús existió. Por este tiempo apareció un hombre sabio llamado Jesús. Atrajo hacia él a muchos judíos. Este pasaje ha sido debatido hasta el cansancio, pero la mayoría de los historiadores concuerdan en que su existencia no es un invento. La arqueología también tiene algo que aportar. En la ciudad romana de Cesarea, en la actual Israel, se encontró la piedra de Pilato. En ella se menciona a Poncio Pilato, quien construyó un edificio en honor al emperador Tiberio. Este hallazgo arqueológico apoya los relatos históricos que sitúan a Pilato como el procurador que ordenó la ejecución de Jesús. Poco a poco, la figura histórica del Nazareno se cimenta, pero debemos ser cautos. Con el paso de los siglos, la transmisión de la historia de Jesús ha sufrido múltiples transformaciones. Un ejemplo claro son los Evangelios, los cuales contienen relatos escritos bastante después de su muerte. Los 4 canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos entre el año 60 y el 110 d.C., por personas que no conocieron directamente a Jesús. Estos textos son valiosos porque, aunque contienen contradicciones, nos presentan a un Jesús más humano, alguien que se enfada, Mateo 21:12, que llora la muerte de su amigo Lázaro, Juan 11:35, y que siente desesperación en la cruz, Marcos 15:34. Además de los evangelios canónicos, están los apócrifos, textos fascinantes que fueron excluidos del canon oficial del cristianismo en el Concilio de Nicea en el año 325. Estos escritos ofrecen perspectivas alternativas y, en algunos casos, más curiosas sobre la vida de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás contiene dichos atribuidos a Jesús que no aparecen en los textos oficiales. Esto demuestra que las creencias sobre Jesús se diversificaron mucho antes de consolidarse
en una doctrina unificada. Otro ejemplo de transformación posthistórica es el uso del símbolo de la cruz. Los primeros cristianos no la usaban como emblema, sino que preferían el pez o el ancla como signos de identificación. La representación más antigua de una cruz vinculada a Jesús es irónica. El grafito de Alexa Menos, donde se burla de un hombre adorando a un crucificado con cabeza de burro. ¿Y qué hay del nacimiento de Jesús? Aunque la Navidad se celebra el 25 de diciembre, esto no tiene ninguna base histórica. Esta fecha se eligió estratégicamente por su proximidad al solsticio de invierno y su relación con festividades paganas como el Sol Invictus, romano. En cuanto a su lugar de nacimiento, los evangelios dicen que nació en Belén, pero muchos historiadores consideran que Nazaret es más probable. La teoría de Belén podría reflejar el deseo de cumplir una profecía antigua en lugar de un hecho histórico. La historia de los llamados santos lugares en Jerusalén también plantea dudas. Muchos de ellos fueron identificados por Helena, la madre del emperador Constantino, siglos después de la muerte de Jesús. Sin embargo, Jerusalén había sido completamente reconstruida por el emperador Adriano, por lo que es poco probable que Helena haya ubicado los sitios originales correctamente. Finalmente, hablemos de su muerte y resurrección. Jesús fue crucificado, una forma de castigo típica para los agitadores políticos bajo el mandato romano. Aunque el Sanedrín judío lo acusó, no tenía autoridad para condenarlo a muerte. Esa decisión fue de Pilato. Sobre su cuerpo es probable que haya terminado en una tumba pública y luego trasladado a una fosa común, como ocurría con los ajusticiados. La resurrección de Jesús es interpretada como un acto de fe. Al principio, los evangelios la mencionan como una aparición espiritual, pero con el tiempo, el relato se enriqueció, convirtiéndose en una resurrección corporal y su ascensión al cielo, un recurso para consolar y movilizar a sus seguidores. En conclusión, el Jesús histórico es una figura que podemos conocer parcialmente, gracias a documentos escritos y evidencia arqueológica. Separar los hechos históricos de las creencias religiosas es esencial, ya que una cosa es la fe y otra la investigación científica. Lo que es indiscutible es que Jesús de Nazaret ha dejado una huella imborrable en la historia, tanto en el plano humano como en el espiritual.